Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Ruth, estamos cerrando este libro maravilloso. Estamos haciendo como una síntesis, recordando algunos pasajes elementales que encontramos cimiento, ¿verdad?, del libro. ¿Qué es lo que escribe? ¿Qué es lo que nos pide el autor sagrado? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere transmitir? ¿Cómo también se va estructurando este libro? ¿Qué teología nos quiere transmitir? Dentro de los datos generales que nosotros encontramos en este libro, veamos un poco entonces el libro de Ruth, esta novela adaptada para transmitir una enseñanza, se puso por escrito más o menos en el 520 hasta más o menos el 450 a.C. O sea que esa es la idea, eso es lo que los estudiosos, los grandes estudiosos nos dicen, que esta historia se escribe más o menos en el 520, entre el 520 y 450 a.C. Nosotros estamos hablando en tiempo de los jueces, decíamos esta historia. Entonces quiere decir que casi el año 1200, ¿verdad? Pero, sin embargo, estamos ahora viendo, los estudiosos se dan cuenta que esto más o menos fue escrito en el 520 para abajo, 450, entre estos 70 años, ¿verdad? Entonces significa que ya existió el exilio, o que estaban en el exilio, que estaban viviendo una situación, ¿verdad?, de exilio. Y es ahí donde comienza a escribirse, ¿verdad? Es allí donde comienza a reflexionarse. Utiliza elementos antiguos, elementos arcaicos, digamos, o sea, pre-exilio, ante el exilio. Pero sobre todo después la temática general, si es que vamos a hablar de la monarquía. Entonces se utilizan muchos de ese tiempo que estaba viviendo Israel históricamente. Por eso le llamamos el contexto histórico. Entonces esta novela adaptada para transmitir una enseñanza se puso por escrito entre el 520 y 450 y hace referencia a eventos sucedidos en tiempos de los jueces. Hace referencia, lo sitúa, el evento, la narración a estos tiempos de los jueces, más o menos en el año 1200, como decíamos, antes de Cristo, hasta el año 1050, en que vamos a tener a Saúl, luego a David, es decir, viene la monarquía. Claro, si nosotros queremos subrayar el aspecto monárquico y si nosotros estamos pensando y mirando en la figura de David como el eje, el centro, ¿verdad?, de toda la monarquía, ciertamente tenemos que ubicar nuestra novela dentro de ese tiempo, porque si no vamos a ser bien anacrónicos. A pesar de que hay algunos elementos que nosotros aquí encontramos como anacronismos, es decir, fuera del cronos, fuera del tiempo.
pero como si fuese qué. Baise, ve. La J qua pona mieja, baise la anacronismo. Anacronismo, por ejemplo, es si yo les digo que mi papá, cuando venía para visitarle a mi mamá allá del norte, ¿verdad? Ahí sobre el río Aquidabán, pasó que está de Peyuin o Ucayuari, hasta la ciudad de Concepción para visitarle, o visitarle a Ixica, la Chesube. Entonces yo les digo, mi papá antes de salir allá de la estancia le mandaba un WhatsApp y le decía, amorcito, espérame por favor en la tranquera, porque jamás acá ayudaré jamás. ¿Entiendes? Eso es un anacronismo. ¿Por qué? Porque en el año 1950, daiporia la WhatsApp, daiporia la WhatsApp, daiporia la teléfono, daiporia la celular. Y entonces, bueno, eso es un anacronismo. Cosas que nosotros tenemos, no sé, que utilizamos, no sé, un celular, aracada de WhatsApp, yo cuando, etcétera, etcétera, el Mariscal López, cuando se comunicaba con sus tropas y con sus generales, le enviaba un, ¿qué es lo que le podía enviar? O cualquiera de estas cosas, Instagram, ¿verdad? Se comunicaba. O miraba por YouTube. No. Esos son anacronismos. Entonces nosotros encontramos muchos de estos anacronismos también dentro de la historia que vamos viviendo y que vamos encontrando en la Biblia. Si nosotros decimos que esto se escribe en el 520, entre 520 hasta el 450, significa que hay prácticamente aquí 70 años, ¿verdad? De comenzar y terminar este libro como tal y presentarse. Pero ¿qué nos dice y qué es lo que nos quiere enseñar? Eso es lo importante y eso es lo esencial. Y a eso estaba apuntando. Está apuntando ahora y te ubica, porque desde ese aspecto es que te quiere enseñar, del libro de los jueces, del tiempo de los jueces. La secuencia, miremos un poco la secuencia de la historia de Israel, contada en el Deuteronomio y enseguida en Josué, se ve ahora interrumpida por narraciones que tienen de protagonista a individuos como Ruth, Noemí y Boaz, más que a la nación en sí. Este es otro elemento también, ¿verdad? Aquí tenemos más personajes que están representando, en todo caso, algunas de las cualidades, algunas de las características de la nación, del pueblo, de Israel. Pero personajes bien particulares, que son los que van a actuar, ¿verdad?, dentro de esta escena. Son ellos los que van a comenzar, ¿verdad?, a hablar. Por lo tanto, todo esto se ve interrumpida porque tienen protagonistas, individuos con Ruth, Noemí y Boaz. Más que a la nación en sí. Esa historia se retomará en el gozo. Y así, sobre todo, cómo nosotros podemos encontrar esta historia posterior, ¿dónde? En el libro de Samuel, que continuará también esta misma historia. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Este viernes el Papa recibió la visita de un grupo de jóvenes italianos pertenecientes a un campamento. Francisco entró en la sala clementina con su bastón y sin necesidad de ayuda. Tras el saludo del obispo, Francisco se dirigió a los jóvenes afirmando que han nacido en un mundo cada vez más secularizado. Tuttavia, nel cuore umano non viene mai meno la sete di infinito. Anche dentro di voi, cresciuti con l'informatica, emergono le grandi domande di ogni tempo. Da dove veniamo? Che cosa c'è all'origine di tutto? ¿Qué senso ha la mia esistenza? Francisco añadió que interrogarse sobre la vida y los acontecimientos diarios es necesario. Una persona che soltanto vive dei risposti è una persona che è abituata a chiudere. Una persona che vive delle domande è una persona abituata a aprire. E Dio ama le domande.
También puso como ejemplo de santidad de los jóvenes al beato Carlos Acutis, un joven italiano que, pese a su corta vida, hizo de Internet un instrumento para acercar a Jesús sacramentado. Che Gesù vivo diventi la vostra vita. E riprendo quello di Acutis. Per favore, non siate delle fotocopie. Ognuno di voi originale. El Campamento Alfa es una iniciativa que nace de la diócesis italiana de Isernia y tiene por objetivo reunir a jóvenes italianos y de toda Europa durante una semana para hacer nacer nuevas amistades en el seno de la fe cristiana. Más de un año después de someterse a su operación de colon, el Papa Francisco nombró al enfermero coordinador de la Dirección de Salud e Higiene del Vaticano, Massimiliano Strapetti, su asistente personal de salud. Tras la operación, el Papa rezó el Ángelus en el balcón del Hospital Gemelli y compartió su gratitud por los cuidados recibidos. Voglio esprimere il mio apprezzamento e il mio incoraggiamento ai medici e a tutti gli operatori sanitari e al personale di questo ospedale e di altri ospedali. Lavorano tanto. El año pasado, en una entrevista con la cadena de radio española COPE, el Papa Francisco atribuyó a Strapetti el mérito de haberle salvado la vida. Describió cómo el enfermero, con 30 años de experiencia, insistió en que se operara. Strapetti trabaja en el Vaticano desde 2002 y viajó con el Papa a Canadá el mes pasado, cuando el Papa Francisco dijo que no podría viajar como en años anteriores. Credo che alla mia età e con questa limitazione devo risparmiare un po' per poter servire la Chiesa o nel contrario pensare la possibilità di farme da parte, ¿no? Es la primera vez que existe el cargo de asistente personal de salud en el papado. Buongiorno, bene, grazie per avermi ricevuto, è un onore per me, grazie. El Papa Francisco recibió en el Palacio Apostólico al Patriarca Metropolita de Moscú. Su nombre es Antoni di Volokolamsk y le regaló al Papa un icono de San Serafín. Francisco le tiene una gran devoción. Nella mia sala da letto ho la reliquia lì nel comodino di San Serafino. Il 1 agosto abbiamo festeggiato la memoria di San Serafino e per questo abbiamo portato questa icona. Por su parte, Francisco le regaló un grabado de los jardines vaticanos. El Papa se despidió del metropolita pidiéndole que rezara por él. Grazie. El Patriarca Metropolita de Moscú es el equivalente al ministro de Exteriores de la Iglesia Ortodoxa rusa. Antoni di Volokolamsk sustituye desde junio al metropolita Hilarión, conocido por su carácter aperturista. Este encuentro entre el Papa y el metropolita de Moscú ha tenido lugar antes del viaje de Francisco a Kazajistán. Sucederá en septiembre y en él coincidirá con el patriarca Kirill, actual cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento.
Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Te damos gracias, Señor, porque es tan grande tu amor por nosotros, que has hecho todo lo posible por hacernos saber de tu cercanía. Pequeño pedacito de pan esconde al más grande, a nuestro Dios. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos haciendo un resumen final sobre la historia del libro de Ruth, todo lo que significa esta novela. ¿Se acuerdan que nosotros cuando definimos lo primero que habíamos dicho con este pequeño librito sobre Ruth, decíamos, Ruth es un libro apasionante? ¿Por qué Ruth es un libro apasionante? ¿Por qué? Porque hay algunos puntos básicos y elementales, pero que son centrales. ¿Dónde? Son centrales en la narración y en el mensaje que se está presentando al pueblo, a la gente. Y este libro de Ruth es una corta narración histórica que entra en la clasificación literaria del cuento. Así luego comenzamos. ¿Cómo? ¿Esto es un cuento? ¿Y acaso no es realidad? ¿Y acaso no sucedió? Etcétera. Yo siempre digo, ¿verdad? Cuando hablo y cuando hacemos cursos serios, espero que ahora también esto sea un curso serio y que podamos escucharnos. Solamente que aquí muchas veces no hay el flickback, ¿verdad? O sea, no podemos conversar al mismo momento como en las clases presenciales, que son lindas. Aquí simplemente como una disertación y nada más. Pero igual se aprende también, ¿verdad? Si uno está abierto. Pero hay ciertas preguntas o ciertos cuestionamientos que van surgiendo también dentro de nosotros y es importante saberlo eso porque eso siempre surge y eso es parte de nuestra vida. Nosotros somos curiosos y por ahí hay elementos que no nos cuadran, no nos cierran. Entonces, ante esa situación, queremos aclarar y preguntamos. Y nosotros afirmábamos que es una corta narración que entra en la clasificación literaria del cuento. Este es el cuento. Ahí nos centramos. Historia idílica que trae a colación características de la vida cotidiana. Aquí tenemos características de la vida cotidiana. Y eso es lo que tenemos que mirar y tenemos que entender aquí. Gente sencilla, ofreciendo al lector la posibilidad de disfrutar el drama, la acción de sus personajes también. Es un libro bien estructurado que se divide en 4 escenas, comenzando con una introducción y finalizando con una conclusión. La conclusión que para nosotros sería el aspecto ya directamente genealógico. Por eso cuando estudiamos el objetivo, uno de los temas que hemos tratado y decíamos, aquí nosotros queremos demostrar, pero desde el aspecto genealógico, del aspecto de las raíces, ¿verdad? De la pureza de pueblo, de un nacionalismo entonces exacerbado, ¿verdad? Entonces de que David es, en este caso es bisnieto de Ruth, es un bisnieto, el que es el rey, el monarca. Seguramente, decíamos, yo recuerdo en una clase participando así de un profesor en el bíblico, justamente decía, posiblemente David tenía sangre moabita por algún lugar. Porque escribir una novela donde después al final te concluye con la genealogía, diciéndote directamente y demostrándote que David es de una descendencia moabita, entonces quedamos bastante choqueaditos, ¿verdad? La vecina dio su nombre, un hijo ha nacido. El 18, versículo 18, capítulo 4 del libro de Ruth. Capítulo 4, versículo 18. Esta es la historia de los descendientes de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz. Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Termina con eso.
la monarquía que se está abriendo, ¿verdad? Entonces, nosotros comentábamos sobre esto y me parece que es lindo, ¿verdad? Volver a entrar, entender, hace siempre referencias a los tiempos de los jueces, un anacronismo, una lectura, pero imagínense ya, pasaron cuántos años, por lo menos 700 años atrás. Imagínense que yo ahora me pongo a escribir sobre la historia de los indígenas, de los sanapaná, de los lenguas, de los mascoy, de los chamacocos, de algunas de las lenguas de los moros, ¿verdad? Comienzo a escribir ahora, que hace poco, ¿verdad? Nosotros lo teníamos aquí, ¿verdad? Pero todavía de una manera de vivir en su hábitat. Ahora comienzo a escribir. ¿Qué puedo escribir? ¿Qué puedo escribir? Tal vez algo, ciertamente, con investigación y mirar, pero si yo quiero escribir mucho más allá y decir hace 700 años, ¿qué había aquí? ¿Qué había aquí? Y tengo que escribir, y tengo que narrar, y tengo que comentar, y tengo que decir, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hubo? Entonces, como no tenemos de por sí, no hay documentos, estas cosas, entonces aquí también sabiendo que la Biblia es un libro de enseñanza, un libro pedagógico, un libro que quiere mostrarnos elementos valorativos, ¿verdad? O sea, los valores a los que hay que poseerlos. Entonces, ¿cierto? Ahí entra esta definición cuando nos dice el libro de Ruth, es una corta narración histórica que entra en la clasificación literaria de los cuentos. Hay un elemento real, hay un elemento esencial, pero recordemos que también hay muchos elementos que nosotros le vamos agregando, le vamos poniendo. ¿Por qué? Porque todo eso es necesario para la historia que se vuelve en una historia pedagógica, en una historia de enseñanza. La acción de la historia, decíamos y ahora estamos concluyendo, se desarrolla casi exclusivamente en un medio rural, en un medio agrícola, en Belén de Judá. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28, 19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación. Toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo. Es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo,
ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, estamos volviendo con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos hablando desde el libro de Ruth, estamos haciendo un redondeo final. Muy interesante, muy bueno todo este libro, todo lo que nos va hablando. Tenemos el texto, son 4 hermosos capítulos, muy cortito, muy sencillo. Pero también nosotros hablamos, es una cosa interesante, este libro que lleva el nombre de Ruth, así se llama. Primero, el nombre del libro es muy remarcable por algunos aspectos. En primer lugar, debe considerarse que Ruth no es israelita, es moabita. Es moabita. Incluso varias veces habla, ¿verdad?, de Ruth. Ruth la moabita, Ruth la moabita. El autor sagrado quiere demostrar y quiere decir que cualquiera, ¿verdad?, también una moabita, puede ser una persona buena y también la moabita puede hacer crecer y puede contribuir con la nación, con la gente, con la comunidad. Es una apertura, entonces. Aquí estamos hablando de una universalidad, la universalidad. Ella es una extranjera perteneciente a la tierra de Moab, por tanto es una moabita. Entonces, así cuando esta familia israelita, identificada como Elimelech, el padre, Noemí la madre, los hijos Mahlón y Quilión, emigran a los campos de Moab, escapando de la devastadora hambruna en Israel. Es muy difícil de exagerar algo que parecía radical y necio a la luz de la épica bíblica. Bueno, esto entonces nos está poniendo y nos está diciendo lo que significa que ella no es israelita, ella es moabita. Es una característica interesante, ¿verdad? Ella es una extranjera perteneciente a la tierra de Moab, por lo tanto es moabita. El lugar de la proveniencia de Ruth se subraya constantemente, como les dije, constantemente. En Deboromando, en Ruth la moabita, cada momento, para darnos a entender, ¿verdad?, que no es una israelita, que es una extranjera, etc. Pero después también tiene un doble sentido y doble filo. ¿Por qué? Y porque te quiere decir, miren cómo se comportó esta Ruth la moabita. Ruth que es la moabita y mira, sin embargo, todo el ejemplo de mujer, todo el ejemplo de nuera, todo el ejemplo también de querer salvar y dar descendencia. La que después, como decíamos,
hará que continuase nada más y nada menos que la línea de David. La línea de David, que es el rey más importante. Un segundo elemento, el personaje principal de la historia no es Ruth. El libro, la historia de este libro comienza describiendo la crisis. Eso es lo que comienza describiendo. Hay una crisis, y una crisis en la familia. Y entonces cuando hay esta crisis en la familia, Noemí, que se encuentra ante situación gravísima, ¿verdad?, del hambre, la hambruna en ese momento, ellos deciden partir. Tenemos que ir. Esto también nos enseña y nos dice, ¿cómo es que si ellos están partiendo hacia Moab, quiere decir que Moab lo está recibiendo con brazos abiertos, de cierta manera? No hay ningún problema. Les reciben. Aquí vengan. Aquí pueden residir. Aquí pueden trabajar. Aquí ustedes se pueden desarrollar. En fin. Esta es también una manera muy interesante, ¿verdad? Porque no le hacen problemas. Nosotros, por lo menos, en la narración no estamos encontrando que le estén haciendo algún problema o le están haciendo alguna dificultad. Al contrario, son bien recibidos, se desarrollan, incluso se casan allí con mujeres moabitas. Quiere decir que lo aceptan muy bien. Ellos están, como decimos nosotros, en su salsa, ¿verdad? Están allí muy bien y trabajan y hacen lo que tienen que hacer. Otro detalle que encontramos en este libro muy interesante, que demuestra este rol secundario de Ruth en la historia, en la manera como se la describe y aparece en los libros. En sí mismo, este libro es un hermoso ejemplo de continuos diálogos entre los personajes y el joven que interviene en la escena, ¿verdad? Aquí tenemos que ver esta intervención, este diálogo, cuando Ruth comienza a hablar, cuando Ruth comienza a buscar, comienza a espigar. Oye, por acá, ese es el famoso como como la gallina que va buscando ya te pescado y caena, hasta que encuentra vaya algún gusanito, alguna comida. Pero ya te pescara, no, para poder después también hacer una cosa linda. Bueno, interviene en la escena combinando las intervenciones del narrador de la historia, quien se presenta siempre en tercera persona. Siempre en tercera persona. Bueno, si nosotros vamos a tomar, recuerdan ustedes lo que habíamos dicho también, si vamos a tomar el nombre del libro, también hay algunas cosas muy interesantes que vamos a comentar volviendo con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro, como siempre, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y sobre todo, queridos hermanos, hoy al leer Ezequiel capítulo 12, 1 al 12 nos dice, emigra a la luz del día. Iluminar a los demás. Me dirigió la palabra del Señor, hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, tienen los oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Tú, hijo de hombre, prepara el equipaje del destierro y emigra a la luz del día. A la mañana siguiente me dirigió la palabra y me dijo, hijo de hombre, no te ha preguntado la casa de Israel, el pueblo rebelde, ¿qué es lo que hacías? Pues respóndeles, soy señal para ustedes, lo que yo he hecho, se lo harán ellos, irán cautivos al destierro. Y así, queridos hermanos, la palabra del Señor que viene al encuentro. Ereta ishbekwera lleva ejota emombe uyuga esa peata ishbekwera emombe upona yuga lo ikota esekwera acuerdo penay no seré, si no ponen en práctica lo que yo les he ordenado, lo que yo les he dado como mandato, como mandamiento. Y estas son las consecuencias, queridos hermanos. En síntesis, lo que Ezequiel, esta fuerza de Dios, le está trayendo al pueblo es esa gracia de Dios. Y la gracia de Dios está entonces a nuestras manos. Ya en práctica, pero todo depende de nosotros. Y por eso el Señor le vuelve a enviar a Ezequiel y le dice, bueno, vas a decir eso, pero si ellos no lo hacen, y bueno, consecuencia, el destierro. Destierro significa la falta total y absoluta de felicidad. Es perder a Dios. Y al perder a Dios nos perdemos a nosotros mismos. Perdemos nuestra brújula. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen.
Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado en primer lugar para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando aquí sobre el libro de Ruth. Estamos haciendo ya una síntesis, estamos cerrando. En estos días queremos concluir y decir, bueno, por lo menos fuimos pasando, fuimos viendo qué es lo que el autor sagrado nos quiso enseñar, cuáles eran los objetivos, hacia dónde estaba apuntando. Y aquí miramos y decimos este libro, ¿por qué lleva el nombre del libro de Ruth? En primer lugar, si el título del libro debe responder a la historia que se cuenta en este libro, la historia que se cuenta en este libro, el mejor nombre sería el libro de Noemí, porque aquí nosotros estamos hablando de Noemí. Esta es la historia de Noemí. Noemí Gojina lleva que tiene que salir, que tiene que emigrar, que tiene que llevar a sus hijos. Ruth y Orfá se van a unir después, ¿verdad? Cuando se casan con los hijos de Noemí. Es ella quien sabe desde el primer momento que entra en acción con sus problemas familiares, resolviéndose al final de la relación como en forma totalmente positiva. De lo negativo entonces lo positivo. Es decir, hay una curación interior, hay una curación, ¿verdad?, profunda. También hubiera podido ser llamado el libro de Boaz. El libro de Boaz. La mayor cantidad de diálogos que aparece en esta breve historia son los diálogos de Boaz. Entonces aquí tenemos a Boaz en varias oportunidades, ¿verdad? Que se le va narrando, va comentando todo con respecto a él.
Prácticamente la trama de la historia se desenvuelve con los diálogos de este personaje. La trama de toda la historia. Quien la lleva adelante será Boaz. Entonces se dan cuenta, aquí tenemos ya dos elementos. El tercero sería justamente Ruth, prosiguiendo este esquema también. Ruth termina con la genealogía del rey David. Hace hincapié en el nacimiento de Obed, abuelo del rey David. Siguiendo esta lógica, el nombre del libro debería ser llamado Libro de Obed. Claro, porque termina con eso, con el nacimiento de Obed. Obed aquí sería lo central, ¿verdad? Obed sería lo esencial, que será después entonces el abuelo, decíamos, el abuelo del rey David. Pero terminará ya al final diciendo, bueno, y todo esto lleva, que fue padre, dice, del rey David. Termina así, con el texto, el cuarto, dice, Isaí engendró a David, Obed engendró a Isaías, e Isaías engendró a David. Termina también con el rey David, quiere decir que peña importante, es el rey David, es el máximo héroe, como nosotros decíamos también anteriormente. Y bueno, y así entonces tenemos estos tres elementos que podrían ayudarnos mucho a descifrar y a entender el por qué se le pone a Ruth como el centro, a pesar de que parece que existen otros muchos importantes personajes en esta historia. Pero siendo una moabita, primer nombre y único nombre en toda la Biblia que lleva ese nombre de un personaje que no es israelita, que es Ruth, que es una moabita. Entonces aquí surgen cosas impresionantes, hermosísimas, porque nos van demostrando poco a poco que hay una apertura, ¿verdad? Hay una universalidad entonces en el autor sagrado. No es que se encierra solo aquí nosotros, solo aquí vamos a hacer esto. Y lo demás, y bueno, que le coma Michi. No. Aquí nosotros nos centramos y miramos el bien común, el bien de la nación y el bien de la familia. Y eso es lo que Ruth entonces nos está queriendo transmitir aquí, ¿verdad? Ruth está queriendo mostrar que aún siendo extranjera y habiendo una mentalidad de universalidad, es decir, de apertura a todos, con eso se puede hacer grandes maravillas, se pueden hacer tantas cosas hermosas, ¿verdad? Y bueno, y después entonces tenemos la estructura del libro de Ruth, que es una de las estructuras más sencillas, ¿verdad? Introducción, la tragedia de Noemí en Moab. Esa es la introducción, comienza con el 1.1 hasta el 1.5 y este es el problema. Aquí encontramos la tragedia de Noemí. Continúa enseguida del 1.6.22, la primera escena, la vuelta de Noemí a Ruth. La vuelta de Noemí a Ruth. Después ya tenemos la genealogía inicial primero, cuando comienza, hay una genealogía inicial y luego va a terminar con una genealogía, pero ya final. Esa genealogía ya dijimos que hace mucho hincapié, en todo caso, ¿en quién? En el rey David. Y por eso es que termina diciendo de quién nació el rey David. Bueno, la estructura, primero una introducción, la tragedia de Noemí en Moab, luego tenemos ya también entonces la vuelta de Noemí y Ruth a Belén, en el 3 tenemos Ruth que se encuentra con Boaz, y luego la tercera, la propuesta de matrimonio de Ruth con Boaz, la cuarta escena, Boaz que redime a Ruth, tenemos la genealogía final. Bien, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro programa de Yarañé Antiguo Testamento y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañé Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.